Padre, te damos las gracias por este día. Es un día que tú hiciste y queremos regocijarnos en él. Gracias, Señor, por los hermanos que ya están conectados. Gracias porque tenemos la disposición para escuchar tu bendita palabra. Pido entendimiento para mis hermanos al estar escuchando tus verdades, que tus verdades penetren en sus corazones y se establezcan en ellos, no en la mente, sino en los corazones. Y también pido sabiduría para tu siervo, gracia para poder compartir lo que es el mensaje de esta mañana. Gloria sea a tu santo nombre. Amén. Quiero saludarles con un canto que dice: tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está. Nos levanta cuando caemos y a victoria nos guiará. Es un canto, un corito que hace mucho tiempo aprendí y que pues quiero saludarles con este canto. Hace tiempo en esta iglesia, esas personas ya no asisten a nuestra congregación, pero en una reunión que tuvimos de varones, después de un estudio bíblico, uno de ellos dijo: bueno, volviendo a la realidad, y yo tuve que aclararle que lo que acabábamos de estar estudiando era en ese momento una realidad. Y eso me hace pensar que hay muchas personas que han de creer que este libro está desconectado de la realidad. Hay gente que así lo cree, gente que cree que es un libro religioso, y así como las demás religiones tienen su libro, pues también el cristianismo tiene su libro. Entiendo que hay personas también que piensan que el mensaje que se encuentra en este libro no es pertinente para los tiempos actuales. Tal vez también haya personas que digan que este libro, con su contenido, es para personas inseguras, personas inmaduras, personas poco pensantes y que necesitan el apoyo de algo, y lo han encontrado en este libro. Hubo una idea que circuló hace ya varios siglos, en donde se decía que Dios había muerto, y se ventilaba en las universidades y en círculos intelectuales. Lo que querían decir con esto de que Dios ha muerto es que el hombre, desde su origen, al ver los fenómenos atmosféricos para encontrarle una explicación, entonces hablaban del Dios Sol, del Dios Rayo, del Dios Lluvia, y así se inventaron sus dioses, porque la humanidad necesitaba una explicación para lo que sucedía. Pero ya el ser humano, en su desarrollo, la humanidad, esto ocurrió ya por el siglo XVIII, por ahí siglo XIX, ya alcanzó la madurez, ya puede prescindir de esas ideas que no son verdad, pero cómo consuelan. Y es posible que tú tengas también el pensamiento que tuvo ese hermano, de que se llega a la iglesia para escuchar algo bonito, algo grato, reconfortante, aunque sabemos que no es cierto, que no es una realidad. Pues si acaso así hay alguien que está pensando, pues déjeme decirle que le animo a reconsiderar su postura.
Este libro, les he estado compartiendo que este libro está por encima del intelecto, por encima de las leyes de la naturaleza, por encima de los sentidos, por encima de las circunstancias, por encima de la experiencia, por encima de la enfermedad, por encima del tiempo y por encima de Satanás. Es un libro, sí, pero es un libro viviente. Es un libro que está respaldado por la autoridad de nuestro Dios. No es cualquier libro. Se parece a los de las otras religiones, pero es diferente. Tú que me estás escuchando, ¿qué es tu realidad? Para este servidor les he compartido que las 8 características que les acabo de mencionar está por encima de esas 8 características. El que esté por encima no depende de que tú creas que lo está o no. De eso no depende. El libro tiene la autoridad y el poder en sí mismo para hacer lo que te estoy diciendo. Está por encima de todos. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que compone tu realidad? La realidad tiene que ver con aquello que tiene existencia verdadera y eficiente. Aquello que tiene existencia verdadera y eficiente. Si tu realidad únicamente está percibida por tus sentidos, admitido por tu razón y acreditado por la ciencia, si esa es únicamente tu realidad, bueno, es tu forma de acercarte y entonces eso es lo que es tu realidad. Hay gente que vive en temor, vive en angustia, vive en zozobra, vive en tristeza, vive en dolor, vive en sufrimiento. Esa es su realidad. Pero hay otra realidad, una realidad que está más allá de mis sentidos, una realidad que está más allá de mi razón y una realidad que está más allá de la ciencia. Este mensaje se llama Dios es mi realidad. Dios es mi realidad. ¿Sí escuchaste el tema? Dios es mi realidad. Voy a invitarte a que vayas a Éxodo capítulo 3. Y no sé si tú a leer la Biblia llegues al punto de darle gracias a Dios por los hombres que les hicieron preguntas. A Dios, a Jesucristo. Y gracias a esas preguntas, el Señor soltó revelación. Tal es el caso de Éxodo capítulo 3. Dice en el versículo 11: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y fíjense lo que dice en el versículo 13 Moisés, es a lo que quiero hacer referencia. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Esa es una pregunta muy legítima. Y Moisés, un hombre pensante, un hombre inteligente, al estar dialogando con el Creador, le hace esa pregunta muy lógica.
ok, yo voy y llego a Egipto y comienzo a hablar con el pueblo y les hablo del Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y si ellos me dicen, me lanzan la pregunta, bueno, ¿y cuál es su nombre? Porque los ídolos de los dioses que tenían los pueblos circunvecinos tenían su nombre. Y él le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? Y vean por favor la respuesta. 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, el nombre de Dios es yo soy. Yo soy el que soy. Y no sé qué piensas, si tú esperabas que dijera, pues me llamo Antonio, o me llamo Roberto, o me llamo cualquier otro nombre. No, él dice, yo soy, es mi nombre. Yo soy el que soy. Y entonces da una palabra que es Jehová. Y la palabra Jehová, que está íntimamente conectada con el verbo yo soy, su significado es el que existe en sí mismo. El que existe en sí mismo. Nadie tiene la capacidad, ningún ser viviente tiene la capacidad de vivir en sí mismo. Necesitamos de un ambiente que haga posible nuestra subsistencia. De otra manera no es posible la vida. Si a ti y a mí nos quitan el oxígeno, pues duraremos unos 3, 4 y estamos ahí pataleando, 5 y nos asfixiamos. O sea, necesitamos del oxígeno, necesitamos de sueño, necesitamos de comida, etc. Entonces, es maravilloso el poder ver el nombre de nuestro Dios. Yo soy el que soy, el todo suficiente para todas las cosas, el todopoderoso, el que no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que es. No necesita de ti ni de mí para hacer lo que es. No necesita de que tú creas en Él para hacer lo que Él es. Él es lo que es porque así es. Yo soy el que soy. Diría Dios, no dependo de nada ni de nadie para hacer lo que soy. Y ese maravilloso Dios, fíjate, en el capítulo 1 de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese ser autodenominado yo soy el que soy, es el que decide crear el universo, y en este caso está diciendo el planeta Tierra. Decide crear los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este maravilloso Dios, soberano, poderoso, sabio, inteligente, eterno, este maravilloso Dios describe lo que Él hace en el capítulo 1. No lo vamos a leer, ustedes ya lo conocen. Si quieren leerlo, adelante, pero porque debemos abarcar otros temas, otro material. Pero en el capítulo 1, al estarlo leyendo y releyendo, uno se va dando cuenta que no es una sola persona la que está operando, sino que son varias personas de la deidad. Porque dice en un momento, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero más adelante dice, por ejemplo, déjenme ver, el 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve,
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces en el versículo 20 está diciendo Dios produzca las aguas, seres vivientes. Y en el versículo 21 Dios lo está creando. Entonces, si somos atentos al pasaje, vemos ahí la participación de varias personas de la Trinidad a las que se le denomina Dios. Dios es el mismo nombre que se les da, Dios. Pero cuando dice en el versículo 26, dice Génesis, versículo 26, vean por favor. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí el verbo, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Entonces estamos en lo correcto de percibir varias personas dentro de la deidad. Hay alguien que es designado como Dios, que dice que crea los cielos y la tierra. Hay otra persona designada como Dios que dice sea la luz, y hay otra persona designada como Dios que actúa en base a lo que dijo aquel que se designa como Dios. Entonces aquí es apenas el inicio de la revelación. No se nos amplía mucho, pero ya podemos entender que dentro de la deidad de un solo Dios hay varias personas. En Juan capítulo 1, si son tan amables en acompañarme en Juan capítulo 1, también habla acerca de la creación. Mire por favor en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo que quiero remarcar está en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí ya se nos está diciendo que en la deidad hay aquí dos personas. Uno que es calificado como Dios y otro que es calificado como Verbo. Y ese Verbo es el que se hace carne. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces lo que en Génesis 1 nos habla de varias personas dentro de la deidad, aquí ya se nos está diciendo que el Verbo era Dios, estaba con Dios, y el Verbo fue el que hizo todas las cosas. Dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasemos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Ya lo tienen ustedes? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí nos vuelve a ratificar que el Verbo, el Señor Jesucristo, el Verbo, en este caso es calificado como Hijo, es el que hizo el universo. Y entonces cuando dice Dios habiendo hablado, ese Dios es el Padre, porque dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
¿El Hijo de quién? Pues el Hijo del Padre. ¿Y quién es ese Padre? Pues es el Dios que ha hablado desde el principio. Entonces, vean ustedes cómo se va combinando la revelación. Y en Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo dice en el versículo 19, es un pasaje conocido, por eso nomás leo el versículo que nos interesa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya la revelación tocante a Dios ya está completa. Ya se nos dice que son 3 personas. Se nos dice que primero es el Padre, después es el Hijo y después es el Espíritu Santo. Así que entonces ese ser maravilloso que se reveló a Moisés como yo soy el que soy, como Jehová el que existe en sí mismo, la revelación nos dice, la Biblia, una vez que se fueron acumulando los libros para darnos la completa revelación, nos dice que el Dios yo soy el que soy subsiste en 3 personas distintas que tienen igualdad en cuanto a deidad. Los 3 son Dios, no son 3 dioses. Es un solo Dios que subsiste en 3 personas distintas, iguales en deidad, en poder, en autoridad, pero diferentes en la forma en que administran las cosas. Por ejemplo, hay cosas que solamente le competen al Padre y solo Él. Por ejemplo, la fecha en que Jesucristo debe de venir a la tierra solamente es asunto de Dios Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no lo saben, solamente Dios Padre. Entonces es maravilloso ver este Dios trino que se revela a nosotros a través de las Escrituras y que nos quiere dar a entender, como que nos dijera: hijos, yo soy su realidad. En la medida en que ustedes crean en mí y crean en mi palabra, yo me constituyo en su realidad. Yo me constituyo en su realidad. ¿Lo crees? Bueno, yo espero que lo creas, si es que eres cristiano. Si no eres cristiano, bueno, yo te sugiero que hagas una oración como esta. Si tú tienes dudas de que la Biblia sea palabra de Dios, pues yo te sugiero que le digas: Dios, y tengas tu Biblia por ahí, ¿verdad? Dios, ¿es este libro tuyo? ¿Esto es para el hombre? ¿Este es tu libro que yo debo de tomar en cuenta? ¿Este es el libro que debe de regir mi vida? Yo te pido que me ayudes a entenderlo. Una oración así, Dios no desoye, porque Él sabe cuánta cosa tenemos aquí atiborrada en nuestra mente. Y hay muchas mentiras, muchos engaños, como aquella persona que me decía: no, que la Biblia está llena de errores. Le di la Biblia: a ver, muéstrame dónde hay un error. Y no pudo mostrar que había un error. Que no haya cosas que le gusten, pues también a mí no me gustan. Hay cosas que no me gustan de la Biblia, cosas con las que no estoy de acuerdo, pero Dios es Dios y Dios es soberano. Y la Biblia no depende de que yo esté de acuerdo, de que a mí me guste o no me guste. Eso no depende. La Biblia es verdad en sí misma. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A lo siguiente. Mira, vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21 de Apocalipsis. Dice así, versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ese yo soy el que soy, ese maravilloso Dios cuyo nombre se revela como Jehová,
el que existe en sí mismo. Ese Dios que ya vimos que se revela, que subsiste en tres personas distintas, son el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Llega un momento en que deciden que esta tierra actual deje de existir. ¿Ya? Pasó a la historia. A ver, mete eso en tu razón. A ver, pídele a la ciencia que se explique esto. Pues van a decir que no es cierto. Van a decir que no es cierto. Pero si tú le sigues creyendo a la ciencia, por ejemplo, tal vez no todos los científicos dicen esto que voy a decir, pero según la información dicen que el universo vino como producto de una explosión, el Big Bang, el gran Big Bang. Y entonces todo se formó. ¿Así? Pues a ver quién les cree, pero sí hay mucha gente que le cree. Es tan absurdo lo que están diciendo, como si yo te saliera con la historia que la enciclopedia británica o la enciclopedia Universitas fue creada por una explosión de una imprenta. La imprenta explotó con todos los colores y tipos y toda la maquinaria, y entonces tenemos como producto de esa explosión la enciclopedia británica, la enciclopedia Universitas y varias. ¿Tú me creerías eso? Es absurdo. Pues tan absurdo es creer que donde hay un orden y un propósito en la creación, venga del desorden. Bueno, pero eso es asunto tuyo, si lo quieres creer. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Ese bendito ser, mira, aquí está mi libro. Aquí está Génesis 1:1 y aquí está Apocalipsis 21:1. En este espacio de estas hojas se contiene la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Y tú y yo tenemos parte de nuestra historia terrenal que vivimos aquí representada por lo que aquí está diciéndose. Entonces, yo soy el que soy. Para mí es mi realidad. El Dios que creó la tierra, la primera tierra, es mi realidad. El Dios que destruirá esta tierra y que creará otro cielo y otra tierra nueva es mi realidad. ¿También es tu realidad? Es una decisión que tú debes de tomar. Quiero expresarte bíblicamente algunos ejemplos. Mira, por favor, busquemos segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, por favor. En el capítulo 6. Este libro que estamos leyendo, que conocemos como la Santa Biblia, mucha gente ha tratado de destruirla. Gente ha tratado de demostrar que lo que está aquí escrito es pura mentira. Se han esforzado. ¿Y qué pasó con ellos? Ya se murieron. ¿Y qué pasó con la Biblia? Continúa. Todos los esfuerzos que la humanidad ha tratado de hacer para destruir la Biblia han quedado en la nada. Y la Biblia se sigue imprimiendo. Ya te dije en algún momento que yo tengo más de 30 Biblias en mi casa. Amo este libro porque mi vida depende de este libro. Yo espero que también tú hayas aprendido a hacer de Dios tu realidad y de la palabra de Dios tu realidad. Mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 6. Dice en el versículo, déjame ver, 14. Dice así, de Segundo de Reyes capítulo 6. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros
y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La ciudad donde vivía Eliseo estaba sitiado por ese ejército. En el versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo: Señor, ¿qué haremos? Él le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él está sorprendido, el siervo de Eliseo, ante esa multitud que lo rodea, y siente temor. Y en el versículo 16 dice: no tengas miedo. ¿No qué? No tengas miedo. ¿No qué? No tengas miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo si hay un montón de soldados ahí alrededor? Mira lo que dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son dos diferentes posturas ante una misma problemática. Hace unos domingos te prediqué usando la persona de David y Saúl y el ejército, como ante una misma situación, el gigantón Goliat, había dos posturas distintas. Aquí también, porque las realidades son distintas según la persona que está viendo las cosas. Versículo 16, vuelvo a leer. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mira lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Te fijas? Dos personas, el siervo Giezi y Eliseo. Una misma problemática, dos diferentes realidades. Giezi guiándose por sus sentidos, lo que ve, por su experiencia, lo que sabe que va a pasar con una ciudad sitiada. Se está guiando por esa información que le brindan sus sentidos, que le brinda su experiencia, que le brindan su razón. Y aquí está el otro hombre que se llama Eliseo, que no se deja guiar por la razón, no se deja guiar por los sentidos, ni se deja guiar por la experiencia. Él está consciente de que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y Dios es la realidad de Eliseo, no así la realidad del otro personaje. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Dios los abre, y entonces Giezi tiene una información del mundo espiritual. ¿Tiene una qué? Una información del mundo espiritual. Este libro nos da información del mundo espiritual. Los textos científicos que tú estás acostumbrado a leer te dan información del mundo natural. Y aún la ciencia no tiene todo el conocimiento de todas las cosas. Una vez recuerdo haber leído la anécdota de que Alberto Einstein le preguntó a sus compañeros de trabajo allí de investigación. Él les dijo: según ustedes, fíjate la respuesta de Alberto Einstein. Dice: según ustedes, ¿cuánto conocimiento tenemos del universo? ¿Qué porcentaje? Y ellos dijeron, gente de ciencia, nosotros creemos que el 2% de lo que es el universo y la tierra y el hombre, tenemos un 2%. Y dice Alberto: yo creo que es menos. O sea, según él, menos del 2%. Y entonces les dice Alberto: ¿no creen ustedes que en el otro 98% que no conocemos, no estará Dios?
¿No estará Dios en ese 98%? O sea, la ciencia, lo que a ti y a mí nos dice, según un científico como Alberto Einstein, que creo que vale la pena considerar sus palabras, no nos dicen nada más nos dicen en el mejor de los casos el 2% del conocimiento del universo, del mundo y del hombre. Y del otro 98%, según Alberto, pudiese estar Dios ahí. Entonces, Eliseo está consciente de que hay una realidad superior a la material, a la que perciben nuestros sentidos. Y tú y yo estamos no rodeados por un ejército, estamos rodeados por toda la información que nos da del COVID. Que el COVID-19 para acá, que el COVID-19 para allá, que el SARS-CoV-2 para allá, y ahí se andan manejando estadísticas. Y es posible que tú estés atento o atenta a las cifras. Es posible que estés atenta y ya te sepas de memoria cuáles son los síntomas. Es posible que ya hayas averiguado cuál es el tratamiento. Y es posible que hayas averiguado y estés al tanto de todos los problemas que está ocasionando esta infección alrededor del mundo. Y entonces toda esa información se convierte en tu realidad. Aunque leas la Biblia, aunque cantes, aunque ores, aunque hagas lo que sea, te postres, adores. Si hay temor en tu corazón, tu realidad es el COVID-19, esa es tu realidad. Y se convierte en una amenaza terrible que produce temor, ansiedades, angustia, opresión en el pecho. Déjame comentarte un experimento en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan que a los judíos los usaron como conejillo de indias. Y entonces hubo un experimento que yo leí que consiste en lo siguiente: en un laboratorio, en una plancha, colocaron a un judío y le amarraron las manos así. Y entonces pusieron a otro judío sentado a un lado de donde estaba el judío que estaba amarrado, que estaba en la plancha, y enfrente del judío que estaba sentado había un reloj. Y entonces vinieron los alemanes que estaban haciendo el experimento y le cortaron las venas a la persona, al primer judío que estaba ahí en la plancha. Y entonces debajo de la mano donde le cortaron las venas pusieron allí una cubeta. Y entonces el judío que estaba atado a una silla, viendo a su compañero que estaba desangrándose y viendo el reloj, a las 2 horas y pico su amigo judío dejó de desangrarse, se le acabó la sangre y se murió. Lo agarraron, se lo llevaron y colocaron al otro, al que estaba sentado, lo colocaron en la plancha y le amarraron también las manos. Y entonces fingieron que le cortaban las venas, aunque no se las cortaron, fingieron. ¿Cómo lo fingieron? Uniendo un cuchillo caliente, ardiendo, y otro frío. Entonces, al unir los dos, le hicieron así, pero sin cortarlo, nada más haciéndole creer por el ardor y el dolor que se le habían cortado las venas. Y entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó? Que a las 2 horas, en el tiempo en que él estuvo viendo cuánto tiempo dilataba en morir su compañero, él murió. ¿Qué fue lo que lo mató? El temor. Eso fue lo que lo mató. Porque sus venas, todo estaba entero. Fíjate qué poderoso es el temor.
Por eso yo te estoy diciendo en esta mañana que Dios es mi realidad. Yo espero que también sea tu realidad, que no estés confiando en tu razón, en las leyes de la naturaleza, en tus sentidos, en tus circunstancias, en tus experiencias, en el, ¿qué más les dije? En el tiempo, que el Señor está por encima del tiempo, de la enfermedad y del diablo. Entonces, ¿quién representa tu realidad? ¿Son las circunstancias? Ante lo que sucede con el COVID, ¿esa es tu realidad? Fíjate, platicando con una persona, y si la persona me está escuchando, al hacer referencia a esa plática, nadie sabe quién es. Ahí está la privacidad. Pero es importante hacer este señalamiento. Platicando con esta persona acerca de un asunto, ella me decía, con tal de que Dios no me suelte, y entonces me le quedé viendo y le dije, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Tú crees que Dios te puede soltar? Ella sí, esa persona sí lo creía. Sí creía que en algún momento Dios podía hacer esto. ¿Y qué pasaba con la persona? Pues hasta saber dónde quedaba. Sí lo creía. Y con esa información actuaba. Entonces, su realidad para ella, ¿cuál era? ¿Era la palabra? No, no era la palabra. No era la palabra. Yo espero que esté siendo claro. Esa persona a la que estoy haciendo referencia tiene años de conocer a Dios. Tiene conocimiento de la Biblia. Ha ido a congresos, tiene libros y no sé cuánta cosa tiene, como muchos de ustedes lo tienen en su casa. Sin embargo, ¿cuál era la realidad de esa persona? ¿Sabes cuál es? Sus temores. Esa es su realidad. No esto, no esto, no el yo soy. No el yo soy el que soy. Y si le preguntaras a esa persona si cree en la Biblia, te iba a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Sí. Pero una cosa es creer en la Biblia y otra cosa es hacer que Dios y su palabra sea mi realidad. Mi realidad. Ya no tengo tiempo para compartir otros pasajes que quiero compartir. Posiblemente el próximo domingo continuemos con Dios es mi realidad número 2, porque yo creo que es importante lo que estamos tocando, hermanos. Hay mucha gente que tiene conocimientos bíblicos acá, aún tiene experiencias con Dios, pero tener una relación con Dios no significa, en ningún momento, significa que la persona tiene fe en Dios. Sí tiene conocimiento de Dios, pero fe en Dios no, porque hay temor, y el temor se contrapone a la fe. El temor se contrapone a la fe. Y la Biblia dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Escúchalo bien. El temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Si tú eres una persona que temes y que le das más crédito en tu corazón al diablo, al mal, al maligno, que a Dios con sus promesas y todo lo que esto representa la realidad, entonces dice allí, en el amor no hay temor,
porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y mira cómo termina ese versículo que te estoy citando: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú podrás hablar mucho del amor de Dios, pero si eres una persona temerosa, no has sido perfeccionada en el amor de Dios. No has sido perfeccionada en el amor de Dios. Y una vez que yo entiendo lo que es el amor, yo sé que, yo espero que tú también lo sepas, que tú y yo vivimos al amparo del nombre de nuestro Dios. Cuando fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí se colocó el nombre del yo soy. Yo soy el que soy. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo se colocó ese nombre. Y a partir de entonces vives al amparo de ese nombre. Vives al amparo de su misericordia. Y es su amor el que tiene el control de todo lo que te pasa, porque su amor vela por ti. Es importante que tú tengas muy claro esto en tu corazón. Espero que me haya dado a entender. Tenía yo el interés de hacer una oración por aquellos que tienen temor. Y aunque me lleve un poquito, muy poquito, vamos a orar. Si tú tienes temor, yo te sugiero, número 1, reconócelo. Número 2, pide perdón a Dios porque has pecado. Es un pecado, no es una debilidad tuya. Déjame explicártelo. Es pecado, porque Dios dice: no temas. Y si temes, estás desobedeciendo. Entonces tienes que pedirle a Dios: Señor, perdóname porque tengo temor. Perdóname porque he pecado, perdóname porque hay muchas cosas que perciben mis sentidos, mi razón, la información que recibo, que se convierten en mi realidad. Perdóname por no hacer de ti mi realidad. Pero me arrepiento y a partir de hoy quiero hacer que el yo soy el que soy, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jehová, Dios de los ejércitos, el alto, sublime y santo, sea mi realidad. Si así es, yo te animo a hacer esta oración. Cierra tus ojos y dile así al Señor: querido Dios, vengo a pedirte perdón porque hay temor en mi corazón. Tu palabra dice: no temas, y yo he admitido el temor en mi corazón. He pecado contra ti, he desobedecido tu palabra y le he dado más crédito a mi razón y a mis sentidos y a la información y todo lo que está sucediendo en el mundo, y eso me ha llenado el corazón de temor. Perdóname, Señor. Según tu palabra, el temor trae en sí castigo. No sé cuál sea ese castigo, pero te pido perdón y te pido que me libres de ese castigo. Y te entrego mi corazón en esta hora, para que sea lleno de tu amor. Y que tu amor, al llenar mi corazón, expulse, saque al temor. Que tu amor eche fuera mi temor. Llena mis pensamientos, llena mis sentimientos,
llena mis actitudes, mis sentidos, mi corazón de tu amor, de tal manera que lo que yo perciba sea tu amor y no temor. Yo declaro que tú eres mi realidad. En el nombre de Jesús. Amén.